Presenta Grupo Edisur. Desarrollamos Ciudad. Hola, bienvenidos a la edición número 12 de Los Turelos, hoy con un programa temático vinculado al periodismo. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Sebastián. Así es, porque hace más de 200 años se publicaba por primera vez un 7 de junio del año 1810 Gaceta de Buenos Aires, que trataba de representar las ideas de la Revolución de Mayo. A partir de ese momento, por supuesto, ha transcurrido mucho tiempo y han cambiado los distintos medios de comunicación, la forma en que comunican y se interrelacionan con el público. Por supuesto, todo eso lo vamos a tratar de analizar aquí en lo que es hoy un elemento clave para el ejercicio de la democracia. Así es, y de hecho en el último congreso del Foro de Periodismo Argentino realizado en la ciudad de Córdoba se presentaron innovadores proyectos, entre ellos Post News. Es un proyecto innovador que ganó el Hackathon, el cual consiste en publicar noticias en videos de menos de 30 segundos en Instagram y en Snapchat a través de 4 fotos, tal como estamos viendo en pantalla. Pero para saber hacia dónde va esta apasionante profesión, le pedimos a colegas de diversos medios que nos dieran su visión. La compartimos a continuación en el siguiente video. A un periodismo donde se profundice más la multiplataforma, donde la imagen en movimiento va a tener un protagonismo que me parece que ni siquiera estamos imaginando. Todavía hoy me parece que es muy leve el anticipo que están haciendo las webs de los principales diarios del mundo. Me parece que se va a avanzar en ese sentido y en un sentido también de un periodismo con más profundidad que va a convivir con el que va a ir sobre las cuestiones más de la vida diaria. La más profundidad porque ya hay que ganarle a las redes sociales, ya no sirve más publicar una noticia que estuvo en Twitter dando vuelta 20 horas antes. Y por el otro lado también a la gente la movilizan cuestiones como el perro que salva un pato en un río y eso se viraliza. Me parece que todo eso va a convivir y que las plataformas tienen lugar para todo eso. El periodismo va a seguir su evolución, va a seguir siendo necesario, va a tener que trabajar y ya de hecho lo está haciendo, pero va a tener que profundizar su trabajo en distintas plataformas. Finalmente, es la comunicación de la información bajo distintos formatos. Si lo vemos de los diarios puede ser más analítico, si lo vemos desde los otros medios y las redes sociales mucho más instantáneo, pero el periodismo va a seguir siendo periodismo. Una sociedad sin periodismo es absolutamente impensable. El periodismo en televisión creo que va en una convergencia también con lo que es toda la era digital. En cuanto a la información del periodista y la manera de informar, creo que debe ser más dinámica, conocer a los públicos a quién le está hablando el periodista y bueno, luego trabajarlo también con todo lo que es redes sociales y con diferentes plataformas de llegada a internet, porque creo que también hoy en día la gente no se toma el tiempo para sentarse y ver un programa, sino que los modos de uso del usuario de los públicos han cambiado y el tipo de consumo de la información. Vamos los periodistas a la necesidad de nutrirnos de contenidos más específicos porque creo que tenemos una demanda cada vez más grande de conocimientos específicos de parte de quienes nos escuchan o quienes nos leen. Es la manera que tenemos en estos tiempos de hiperinformación digital de diferenciarnos de cualquier ciudadano de a pie que tiene la posibilidad de llegar antes, primero y con los mismos medios que uno a la información. Entonces, especificarnos en un contenido concreto y la posibilidad de dar una opinión calificada es lo que nos tiene que diferenciar del resto. Yo comencé con máquina de escribir
confieso una cosa, en el diario Córdoba, donde yo empecé a trabajar como periodista, hubo algunas veces que tuve que ir a hacer entrevistas telefónicas a un teléfono público de la vuelta del diario. Hasta eso he hecho. Pero bueno, los avances y la tecnología han sido infernales y aparte muy, muy, muy rápidos. Yo creo que vamos hacia multiplataformas, como todo el mundo, y aparte con mucho periodismo también de nombre o de personas o de crear su propia marca y su propia profesión más allá de los grandes medios. Y además esto de que todos somos periodistas y todo el mundo aporta o cuenta cosas y pasa a ser periodista y opina, en lo cual me parece que vamos a tener que tener ciertos cuidados porque no es así, no es que todos sean periodistas. Creo que cambia mucho el periodismo y cambia mucho en las competencias del periodista, básicamente. Lo que se exige, lo que se va a exigir en la próxima década, te diría, de parte de un periodista, es que tenga muchísimas más competencias técnicas de manejo de herramientas, más allá de su conocimiento de lo que es el oficio en sí. El manejar el celular para hacer periodismo mobile, te lo digo en inglés porque te podría decir móvil, pero en realidad no es de movilero, ¿sí? El periodismo mobile es de utilizar y saber utilizar la herramienta, el smartphone, como justamente la plataforma que nos va a permitir hacer todo tipo y en todo tipo de pantalla estar presentes. Le agradecemos la opinión a todos los colegas que nos acercaron su visión. Vamos a seguir charlando de estos temas en el próximo bloque en la entrevista. Quédense. Bancor presenta su nueva línea de préstamos para adquirir equipamiento ecosustentable para su empresa o para su hogar. Consulte más comercios adheridos en www.bancor.com.ar. Bienvenidos va a ser la primera palabra que vas a escuchar cuando llegues a Villa Carlos Paz. Estamos muy cerca de tu casa. Vení este fin de semana, te lo mereces. Vas a ser bienvenido. Cuando nos unimos con el agua, pasan cosas increíbles. Por ejemplo, unimos el agua y la tierra y sucede algo hermoso. ¿Viste? Siempre y en cada momento, el agua nos une. Aguas Cordobesas. Vos sos tu mirada. Vos sos tus recuerdos. Sos tus miedos. Tus fuerzas. Y sos tu tiempo. Vos sos esperanza. Sos vida. Sos alguien. Vos sos mucho más que un paciente. Y nosotros lo sabemos. Sanatorio Allende. Especialistas en el cuidado de la vida. Tenga cuidado con quien liquida sus impuestos y sueldos. También puede liquidar su negocio. Asesórese con profesionales matriculados. Es más seguro y no es más caro. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Un respaldo que le brinda seguridad. 0800-555-2723. Para crecer en los negocios hay que estar en el lugar indicado y en el momento justo. Más de 430 sucursales en todo el país. Herramientas financieras, herramientas transaccionales, porque nunca es lo mismo crecer solo que crecer acompañado. Te acompañamos a crecer. Macro, tu banco cerca, siempre. Seguimos en este programa especial analizando lo que es el rol de los periodistas, el rol de los medios de comunicación en una democracia. ¿Ayudan
o debilitan a los gobiernos? ¿Hacia qué tipo de formatos vamos? ¿Cómo se interrelacionan con el público? Escuchamos opiniones de colegas y ahora tenemos, por supuesto, también un piso prestigioso. Está Franco Picato, quien es el secretario general de redacción de La Voz del Interior, además múltiple conferencista, docente. Muchas gracias por estar, Franco. Muchas gracias por la invitación. Y escritor del libro Periodismo Disruptivo. Periodismo Disruptivo, correcto, muy bien. Alejandra Bellini, una cara muy conocida, digamos, en la televisión de Córdoba, muy simpática. Es periodista, por supuesto, de Canal 12 y docente universitaria, me la imagino al frente del aula. Y Ariel Chapero, también al frente del aula, pero me parece un poco más tranquilo, periodista y conductor de programas periodísticos también, así que muchas gracias por estar con nosotros analizando estos temas. Un gusto para mí. Bueno, el gusto es nuestro. Vamos a empezar por Franco porque ha habido un cambio importante en La Voz del Interior, le han denominado 5J, quiero que le expliques un poco a la gente en qué consiste este nuevo cambio de formato, pero todo lo que hay por detrás, porque hay cosas muy interesantes, tengo entendido, y también tienen que ver con los cambios digitales. Bueno, el 5J es el nombre que le pusimos a la campaña para presentarles a los cordobeses el nuevo formato de La Voz del Interior, que es todo un acontecimiento para la vida de un diario, cambiar su tamaño de la actual sábana que tuvimos hasta el día sábado, y el cambio por un nuevo formato, un nuevo tamaño que es el tabloide, que es el tamaño que se está utilizando en casi todos los medios de Europa. Lo podemos mostrar, Franco. Sí, claro. En España casi no quedan diarios tan grandes. La Voz acaba de abandonar su tamaño sábana al que hemos estado acostumbrados durante mucho tiempo, y el nuevo, bueno, tiene esta nueva disposición en un diario más compacto, más cómodo para leer, es más fácil de llevar con uno, ¿no? Más cómodo para llevar en el colectivo, en la mesa del bar, en el escritorio de la oficina, y además de la portabilidad, que es una cosa que los lectores nos estaban pidiendo, realmente los lectores del diario nos decían en las conversaciones que hemos tenido con ellos la importancia de que el acceso al papel fuera más cómodo, más práctico y más útil. También viene una reconfiguración, un reenfoque de los contenidos, porque, como veíamos en el video del inicio, ha cambiado el hábito de consumo de los cordobeses y los receptores de medios de comunicación en general. Estamos invadidos por muchos medios de comunicación durante el día. Así y es. El diario impreso necesita encontrar su lugar en este nuevo ecosistema, que es a partir de el contenido profundo, la interpretación, la explicación de los fenómenos, de los hechos de la actualidad, y también anticipar las cosas que van a venir. Bueno, Alejandra, creo que a lo mejor estás en un medio que ha avanzado muchísimo en lo que tiene que ver con la interrelación con quien está mirando televisión, quien está protagonizando otras historias también. ¿Cómo vivís esa sensación? ¿Les cambias a veces, digamos, la percepción que ustedes tienen de la noticia? ¿Cómo es tu vinculación con eso? Yo lo denominaría como una crisis absoluta. El periodismo me parece que está atravesando una crisis total. Pero no en el aspecto negativo. Las crisis siempre son oportunidades y en este caso me parece que los periodistas estamos redefiniendo nuestras formas de producir información. Antes estábamos en una reunión de producción y solos decidíamos cuáles eran los temas sobre los cuales íbamos a hablar y creíamos que le interesaban a la gente y se los dábamos ya casi masticados y listos. Y no teníamos una devolución. Nosotros suponíamos que era lo que ese día la gente necesitaba. Hoy eso cambió absolutamente. Hoy tenemos tanta cantidad de canales de información que nos llegan demandándonos a nosotros información. Por supuesto que terminamos siendo, como siempre, nosotros los que estamos definiendo los temas. Pero hoy hay otro tipo de control, si se quiere, de lo que nosotros estamos dando, porque tenemos una respuesta inmediata. Sabemos de manera automática qué le interesa a la gente, qué no, aunque esa no es la única forma de definir los temas que se tratan, por ejemplo, en un noticiero, pero estamos todos tratando de reinventarnos. De ubicarnos en ese nuevo escenario. De ubicarnos en ese nuevo escenario. Pero yo lo veo como un mar enorme, gigante de oportunidades. Me parece muy interesante todo lo que se viene para el periodismo. ¿Cómo se diferencia lo importante de lo popular, digamos? O cómo se mantiene la línea editorial, porque como decía, por ejemplo, el inicio de Gabriel Origlia, en algunos casos hay temas que plantean videos virales o que tienen que ver con temas, por así decir, más banales, pero son mucho más leídos que una nota de profundidad. ¿Cómo se compite y se mantiene una línea editorial frente a eso? Mira, yo creo que eso no hay que tenerle miedo. A mí me parece que todos los temas pueden ser interesantes y el desafío del periodista es saber cómo presentarlo. Si ustedes me preguntan a mí, los temas políticos muchas veces son
los que uno cree que a la gente menos le interesa. Y sin embargo son los que se terminan leyendo siempre. Uno cuando ve al final, hay un artículo muy bueno que se lo recomiendo a todos aquellos que lo quieren leer, que tiene que ver con una gallina que fue en La Nación, una gallina decapitada que pudo vivir durante un mes completo y que fue lo más leído de La Nación cuando estábamos en un año electoral. Entonces la gente no entendía cómo puede ser que a la gente le interesara más eso que las declaraciones de uno u otro candidato. Y nos preguntamos todos los periodistas, che, pero ¿cómo puede ser que la gente lea esto? ¿Qué? ¿La gente es tonta? No, la gente quiere que le demos el contenido de manera mucho más interesante. Y ese es nuestro desafío, porque la gente, si vos le presentás algo aburrido, se va a aburrir. Claro. Si a vos te aburre a la hora de escribirlo, va a aburrir. Si a vos te aburre a la hora de armar el informe, vas a aburrir. Ahora, si vos encontrás la manera de transformar esa información en algo interesante, yo sé que lo vas a poder compartir y a la gente le va a gustar, pero tenemos que comprender las nuevas formas de comunicar y de consumo de información. Si no las aprendemos, no le vamos a poder ofrecer productos o información en el formato que se necesita. Ese me parece que es el cambio. No creo en información aburrida. Muy bien. Ahí Franco hablaba de los cambios de hábitos en el lector y vos hablás también en la forma de distribución y presentación. Y eso me lleva a la formación, al escalón anterior. Ariel trabaja mucho formando ahí en el Colegio Universitario de Periodismo y quiero preguntarte qué perfil están buscando cuando plantean desarrollar a un joven, tecnología mediante, por supuesto, e incorporando, como decían también al principio los colegas, el celular como elemento disruptivo. Bien, primero nos ubicamos en que los alumnos de 18, 20 años ya nacieron en la era digital, nacieron con un celular prácticamente, con lo cual, digamos, vienen mucho más avanzados que nosotros en ese sentido, ¿no? Pero en cuanto al perfil del rol del comunicador, se plantea básicamente que los jóvenes que se tienen que lanzar al mercado tienen que estar primero preparados para la autogestión. Es decir, esa posibilidad a lo mejor de trabajar en un medio grande, de entrada, a veces no es tan fácil y entonces hay caminos alternativos para comenzar a generar proyectos. Hoy las redes sociales, las multiplataformas, bueno, dan esa posibilidad a costos más bajos poder hacer primeras experiencias que de alguna manera te insertan en lo que es el mercado laboral. Más allá que tal vez los cambios de los cuales estamos hablando hoy se están dando y las transformaciones están dándose en el periodismo, no son, digamos, vertiginosas, pero ya están dándose, los periodistas van de alguna manera en diferentes campos ejerciendo esa práctica que es necesaria para conocer lo que decimos en la calle, ¿no? Y recomendamos particularmente estar preparado para desarrollar un proyecto en forma integral, desde la idea, cómo insertarlo en un determinado medio específico, cómo sostenerlo, diferenciar bien el público específico, encontrar cuál es la beta que puede diferenciarme. Bien. Y a partir de ahí trabajar. Esa es la idea. Bueno, hablábamos de interrelación con nuestros lectores, con nuestros seguidores, etcétera. Bueno, ahora les proponemos que repasemos qué nos dijeron en nuestras redes sociales, por supuesto, Twitter, Los Turelo y también en Facebook, quienes quisieron participar de esto, hacia dónde va el periodismo. Adelante, Nicole. Hola, sí, le preguntamos a nuestros seguidores que quieren ser periodistas, ¿por qué? O ¿por qué tienen esta ambición? Juliana Tanfani nos respondió que es satisfactorio dar a conocer la visión que se tiene. Es como ir abriendo los ojos de quienes están cegados por lo masivo. Y una respuesta interesante fue la de Nicolás Leoni, que dice que el dios de mercado nos está convirtiendo en mercaderes de la información, sastres de los datos y las interpretaciones, creando tejidos creíbles pero no reales. No es lo mismo algo creíble que algo verdadero. Me apasiona desglosar el amplio listado de fuentes y estadísticas sobre cada tema para poder crear un panorama amplio y con el menor margen de manipulación posible. Romy Piedra dijo que quiere ser periodista para explotar toda la energía que tiene y adentro en esos rincones donde la sociedad parece que no sale el sol y no ilumina, donde parece que solo hay gente muda, donde parece que no hay vida. Quiero ser periodista para dejar en el mundo un granito de arena, uno chiquito pero desde mi pasión. Fabri Villarreal nos contó que estudió periodismo deportivo porque le apasiona el fútbol y sostiene que sabiendo el fútbol aprendés de todo. Eso le permitió descubrir otras cosas que le apasionan en el mundo de los medios de comunicación. Por último, Juli Quevedo dijo que ama viajar y siente que el periodismo la va a ayudar y le encanta informarme, ver televisión y ver radio y ayudar al periodismo, porque esa es una de las tareas del periodismo, ayudar a las personas.
Muy bien, muchas gracias, Nicole. Bueno, la verdad que yo he subrayado algunas palabras como inmediatez, velocidad, búsqueda de la verdad, exacto, bombardeo informativo y chequeo de las fuentes. ¿Cómo ves todo esto, Franco, que tenés una enorme responsabilidad, digamos, en el diario La Voz del Interior, además haber escrito libros, etcétera? ¿Cómo ves, cómo nos situamos hoy ante todos esos desafíos los periodistas? Juan, el paradigma es de superabundancia de información. Así La es. información antes era un bien escaso que había que producir y que costaba un dinero por el cual los lectores, en el caso de los diarios, estaban dispuestos a pagar. Claro. Y a partir de la irrupción de las nuevas tecnologías, lo que ocurre es una explosión de información. Ahora, esa información es verdadera, está chequeada, está verificada, es creíble, debemos confiar en esa información. Todo va a depender de la fuente, de quien emite y de la credibilidad de las marcas periodísticas que estén detrás de la producción de información. Por eso a mí no me convence mucho el concepto del periodismo ciudadano, porque así como si uno está enfermo no va a ir a curarse con un médico ciudadano o no le depositaría la construcción de su casa a un arquitecto ciudadano, la elaboración profesional de la información a través de procedimientos profesionales para comprobar que los hechos que se están informando son veraces y son ciertos, eso requiere de una formación y de colegas preparados para producir las noticias. Por eso, en el mar de información habrá algunas noticias que son verificadas profesionalmente y otras, yo no las llamaría noticias, datos, versiones que circulan por las redes sociales que habrá que atribuirle un grado menor de veracidad en tanto y en cuanto no han sido verificadas profesionalmente por medios de comunicación y por periodistas. Bueno, la Voz ha trabajado mucho, digamos, en lo que tenía que ver con la objetividad, etcétera, pero hubo, hasta hace meses atrás, años recientes, etcétera, un gran debate sobre el tema de la militancia del que escribe, del que elige los datos. Como decías vos en ese bombardeo informativo, ¿qué resalto? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, yo creo que hay un cambio en el concepto de la objetividad, que siempre ha sido una gran utopía, un gran horizonte en el cual los medios y los periodistas nos hemos movido y por los cuales la gente nos atribuye determinados valores de credibilidad, porque asume que hay una distancia valorativa entre quien emite el mensaje y el sujeto de la información. Uno como periodista debe tomar una determinada distancia para poder valorar los hechos. Ese es el concepto clásico de objetividad. Exacto. ¿Qué pasa cuando esa distancia se reduce? Y cuando el periodista comienza a militar a través de los medios en los que trabaja a favor o en contra de determinados actores políticos. Bueno, yo ahí creo que se rompe ese contrato que la gente le ha atribuido a los periodistas y a la prensa de control del poder, de examinar el poder, de investigar el poder, que es una función que la teoría democrática y que la gente le atribuye a la prensa y le atribuye durante muchos siglos. Por lo tanto, romper ese contrato es también minar las bases de la credibilidad de la prensa y de los periodistas. Y me parece también que en ese contrato también está dejar de buscar la primicia, porque hoy básicamente parece que la diferenciación viene por un análisis de profundidad, lo que puede ser el valor agregado de los periodistas. Me pregunto a Alejandra y a Ariel, ¿cómo ven el tema de las multipantallas? Porque hoy se consume, digamos, la información principalmente por el celular, la tablet y demás. ¿Cómo hacen ustedes en el canal o la experiencia que tienen para captar la atención de los lectores o los espectadores? ¿Qué están haciendo? Las damas primero. Primero hay que adaptar la información a cada formato. No son iguales y no se consumen de la misma manera. Por lo tanto, la información tiene que sufrir esa transformación porque si no, solo estaríamos haciendo una réplica y no serviría. Que fueron las primeras experiencias, por ahí Franco conoce mucho más. En un primer momento me parece que cuando los diarios mutaron a tener, por ejemplo, una página web, lo único que se hacía era replicar lo que salía en papel en la web, hasta que se dieron cuenta que eso no tenía ningún plus. Si yo voy a tener otra plataforma, si voy a tener otra vía para poder comunicar lo que quiero, le tengo que cambiar el formato y adaptarlo porque la forma de consumirlo o de recibirlo es totalmente diferente. Entonces, el desafío es ese, en transformar la información que yo tengo y adaptarla a cada una de las pantallas, en este caso, que es, en mi caso, lo que me toca, son todas pantallas de diferente tamaño y formato, pero todas pantallas, adaptar ese contenido a las necesidades y al usuario de cada una de esas pantallas. Igual se complementan, para nosotros son amplificadoras, ninguna reemplaza a la otra. Sí, y yo coincido también, y podemos agregar que básicamente nos tenemos que hacer la idea que esto avanza rápido y que básicamente, en el caso de la televisión on demand, básicamente va a dominar el escenario, ya lo está haciendo, pero ya nos olvidamos de ese
producto televisivo presentado para que la familia se reúna detrás del televisor, sino para pensar ya en individuos consumidores de un producto que eligen a la hora que quieren ver determinado programa. De hecho, demostrado está que los horarios prime time de los canales de aire ya no tienen altos niveles de rating 30, 35 puntos como podía ocurrir antes, porque la gente lo ve en otro programa o lo ve en otra plataforma o dice después ingreso a tal canal y lo veo. Entonces, me parece que en conjunción a lo que bien planteamos recién, básicamente creo que sobre eso creo que tenemos que trabajar. Tal vez en distintos niveles. La televisión por cable, por ejemplo, va dando pasos que tiene que ir acompañándolos con cierto ritmo, pero todavía estamos creciendo y bastante en eso. Sí, de hecho, vamos, es necesario hace pocas semanas un operador de cable anunció que va a pasar su grilla de contenidos, de programación, básicamente en vivo, o sea, por streaming, como dicen, y en un formato OTT que le dicen que es cuando vos lo podés ver en el momento que quieras, o sea, a la carta, como sería un Netflix, básicamente, intentando adaptarse a esa realidad. ¿No? Así es. Mira, yo siempre, siempre pensaba mientras él contaba que a mí me pasó en mi familia, uno ve en sus hijos cómo van cambiando los hábitos y siempre cuento que mi hijo más pequeño, que tiene 3 años, las primeras 4 palabras que aprendió a decir fue mamá, papá, Totó, que es su hermano, y YouTube. Esas fueron sus primeras 4 palabras. Me parece que eso realmente marca cómo los chicos hoy comprenden el mundo de una manera diferente y todo el tiempo lo que me están pidiendo es pausalo, ponelo otra vez, la repetición al infinito. Préstame es otra forma de comprender. Y como decía Eduardo Aguirre, que hoy la computadora es el teléfono, bueno, yo diría que es los chicos, más que el sonajero, hoy piden el celular, digamos, así es, mucho más rápidamente. Meritorio el esfuerzo de Canal C en realizar 20 en 20, porque hay que tener el desafío de producir 20 noticias en 20 minutos, eso que decías también de cómo ir compactando los tiempos, la información, los datos, así que bueno, les proponemos una pausa, ya venimos para cerrar este programa especial. Hola, soy Cotrequito, quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Bienvenidos va a ser la primera palabra que vas a escuchar cuando llegues a Villa Carlos Paz. Estamos muy cerca de tu casa. Vení este fin de semana, te lo mereces. Vas a ser bienvenido. En Parra, tu próximo 0 kilómetro con entrega mínima. Parra, una buena experiencia. Decor Inters Amoblamientos, 30 años de experiencia. Visite nuestro showroom. Fabricamos a medida, gran stock, estilo y moderno. Jujuy 120, Valparaíso 3097. No nos queda nada más que
brindar por lo que ha sido este giro que ha dado el diario La Voz del Interior en este nuevo desafío, que es un desafío indudablemente para todo el periodismo de Córdoba. Y por supuesto, en el caso nuestro, en el caso de los invitados que hemos tenido y nosotros personalmente, vamos a brindar por un periodismo de independencia, por supuesto, de búsqueda de la verdad, de la justicia y en paz, por supuesto. Así que feliz día a todos. Feliz día y éxitos. Y gracias por apoyarnos. Gracias por la invitación. Felicidades. Felicidades.